Muy buenas mitigadores y mitoras. Hoy hablaremos de la ninfómana, sádica y peor asesina del Holocausto. Contaremos la historia de Ilskov. Torturas, asesinatos selectivos, ordenar que prisioneros del campo de Buchenwald fueran desollados para elaborar objetos como lámparas, guantes o forros de libros con su piel, caracterizados por distintos tatuajes. Estas fueron algunas de las atrocidades cometidas por Ilskov, la carcelera que horrorizó a los propios compañeros del Tercer Reich. También se le conoce con el apodo de Die Hexe von Buchenwald, o la bruja de Buchenwald. Pero antes, aprovecha la intro para suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Así que, sin más demora, comenzamos. Margarit Ilskoller, tercera hija de un capataz labriego, nació el 22 de septiembre de 1906 en Dresde. Era una chica adorable pelirroja y de ojos verdes que trabajaba en una fábrica desde los 15 años. Una chica que vivió el ambiente enrarecido de la Alemania derrotada tras la Primera Guerra Mundial y que terminó seducida por la ideología nacionalsocialista en auge. En su infancia y adolescencia, nada hacía presagiar que Il se convertiría en uno de los máximos exponentes de la barbarie nazi. Tras sus estudios de contabilidad, empezó a frecuentar ambientes nazis para tratar de aplicar su formación. En abril de 1932 se afilió al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, partido nazi, con número de miembro 1.130.836. Posteriormente, pasó a ejercer de dependienta en una librería. Allí fue donde comenzó a mantener relación con los altos mandos del recién creado Partido Nacionalsocialista, entre ellos estaba el sanguinario Karl Koch, un codicioso integrante de la SS que pronto ascendió en el escalafón nazi en virtud de su amistad con Heinrich Himmler y su impecable currículum como sanguinario carcelero. Comandante del campo de concentración de Buchenwald desde 1937 hasta 1941 y Majdanek desde 1941 hasta 1943. La boda entre Ilse y Karl se celebró el mismo año en el que él fue destinado a dirigir el campo de concentración de Sachsenhausen. Ilse tenía 30 años. Allí, ambos empezaron a poner en práctica algunas de las atrocidades que después convirtieron en norma en su siguiente destino. Aquí Ilskov dio a luz a 3 hijos, Artin, 1938, Gisela, 1939, y Gudrun, 1940. Gudrun murió en febrero de 1941, Artin en 1967, antes de la muerte de su madre, por suicidio. Se dice que era cariñosa con sus hijos, pero también que a veces mostraba poco interés por ellos. Los niños pasaban a menudo al cuidado de una de las hermanastras de Karl Tokov. El matrimonio Koch participó en el diseño de Buchenwald, cerca de Weimar, en cuya entrada se leía la inscripción, a cada uno lo que merece. Para su construcción, miles de presos fueron utilizados para deforestar una vastísima zona, en la que solo se salvó un roble conocido como Goethe, bajo el cual, según la leyenda, el genio de las letras germanas había trabajado en Fausto. Aquel árbol sería testigo silencioso de los horrores cometidos por los Koch. Las esposas de los comandantes nazis encargados de supervisar los campos de concentración no tenían más deber que el de ejercer de amas de casa, una especie de ceguera autoimpuesta ante las atrocidades que tenían lugar frente a sus arias narices. Según contaron decenas de testigos en los 3 juicios a los que se enfrentó, Ilskov era distinta, disfrutaba implicándose hasta en los más nimios detalles del día a día de Buchenwald, sobre todo en los que tenían que ver con torturar, humillar y matar. Ilse se convirtió en secretaria de los nazis y fue personalmente elegida por Heinrich Himmler, jefe de la SS y de la Gestapo. Con el tiempo, es nombrada comandante del campo de concentración de Sachsenhausen, construido en las proximidades de la ciudad capital. En 1939, Ilskov fue ascendida a coronel del campo de concentración de Buchenwald, uno de los primeros y más grandes del régimen nazi, conocido por ensayarse diversos métodos de experimentación médica con los prisioneros.
Ilskoch, ayudada de sus 50 guardianas, conocidas como ángeles de la muerte, aplicó sobre sus miles de prisioneros diversas técnicas de terror, castigo, domesticación, con ciertos prisioneros formaba mascotas para ella y sus guardianas, y tortura, ganándose una fama de sádica. La señora Koch terminó acostumbrándose a darse todos los días baños de vino de Madeira que hacía traer desde Portugal, mientras que a tan solo unos pocos metros los desdichados prisioneros se morían literalmente de hambre. Uno de sus pasatiempos favoritos era vestirse de manera provocativa y mostrar sus encantos ante los recién llegados al campo. Si algún preso osaba mirarla directamente, recibía una paliza que solía acabar en muerte. Pero sus peores crímenes fueron los que perpetró y llevó a cabo junto a uno de sus supuestos amantes, Waldemar Houban, jefe del Departamento de Investigación Médica de Buchenwald. Ils ordenaba que los reos formaran filas, completamente desnudos e iba señalando con su fusta a aquellos que tenían tatuajes. La mayoría de ellos eran ejecutados y sus cuerpos llevados al quirófano, donde se les extraía la piel, que era utilizada para elaborar objetos como fundas de libros, guantes o pantallas de lámparas. Su macabro sentido estético, solo comparable al de Egein, incluía también cabezas reducidas como pisapapeles y, según varios testigos, dedos cercenados como interruptores de la luz. Ilskoch disfrutaba mucho azuzando a los canes del campo de concentración para que atemorizaran a las reclusas que tenían la desgracia de estar embarazadas. Se llegó a decir que dirigía orgías lésbicas en la villa que poseía junto al campo de concentración, con las esposas de otros cargos importantes de Buchenwald. Quizá la mejor prueba que demuestra el grado de depravación de Ilskoch, sea una circular interna de la propia SS remitida a la enfermería de Buchenwald en la que se instaba a detener la publicidad y notoriedad que estaban cosechando las atrocidades y abusos cometidos por la señora Koch. En 1943, los propios nazis juzgaron al matrimonio Koch. Los cargos fueron malversación de fondos, falsificación, amenazas a oficiales y asesinato. Durante el juicio, Karl fue encontrado culpable, entre otras cosas, por embolsarse cuantiosas sumas extorsionando a los prisioneros judíos más adinerados. La corte nazi lo sentenció a morir fusilado, mientras su esposa fue condenada a 5 años de prisión por recibir bienes robados. Ella escenificó una crisis nerviosa que le valió la absolución y abandonó Buchenwald con sus 2 hijos para irse a vivir a Ludwigsburg con su cuñada. Tras la liberación definitiva del campo por las tropas estadounidenses en abril de 1945, unas imágenes tomadas por Billy Wilder dieron la vuelta al mundo. Allí estaba la mesa con las cabezas reducidas, las pieles humanas con tatuajes utilizadas como elementos decorativos, la famosa lámpara que luego nadie pudo encontrar y utilizar como prueba en los juicios de Dachau. En 1945, cuando se aproximaban las tropas de la Unión Soviética, huyó al lado occidental de Alemania. 2 años después fue capturada y encarcelada durante los juicios de Dachau. A pesar de que pidieron su ejecución, se le condenó ante el Tribunal Militar Internacional de Dachau, 1947, a cadena perpetua con trabajos forzados. En el momento de subir al estrado, en 1947, Ilse estaba embarazada, pese al régimen de incomunicación que ordenaron las autoridades. Todavía hoy se desconoce si fue una estrategia para evitar la pena de muerte y quién fue el padre de su 4º hijo. Por falta de pruebas, la sentencia finalmente se redujo a 4 años, y su liberación por parte de los americanos levantó una fuerte indignación popular e inspiró una canción de Woody Guthrie. Al poco tiempo, fue arrestada de nuevo por las autoridades alemanas y sentenciada a cadena perpetua. En 1951, el general estadounidense Lucius D. Clay le concedió la libertad por insuficiencia de pruebas. En cuanto salió de la cárcel, fue nuevamente arrestada, juzgada y condenada a cadena perpetua por otros cargos. Sin embargo, el cargo de haber asesinado prisioneros para fabricar objetos con su piel fue nuevamente desestimado. El fiscal que le acusó en el juicio dijo, fue uno de los elementos más sádicos del grupo de delincuentes nazis. Si en el mundo se oyó un grito, fue el de los inocentes torturados que murieron en sus manos. Al cumplir los 20 años, el hijo que nació durante su estancia en la cárcel descubrió quién era su madre y la visitó en la prisión de Aichach. Un mes después, el 2 de septiembre de 1967, desde la prisión de mujeres de Aichach, escribió a su hijo una carta donde no manifestaba remordimientos ni la menor pena por los crímenes que había cometido.
A los 60 años, y a pocos días de cumplir 61, Ilse escribió una nota de despedida a su hijo y se ahorcó atando las sábanas de su cama. No hay otra salida para mí, la muerte es la única liberación, decía la nota. Se equivocaba, su nombre sigue siendo uno de los mejores sinónimos de la barbarie nazi. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides dar me gusta porque espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Nos seguimos viendo.